Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. Bienvenidos a Filo and Jus. Vamos a hablar de una manera corta cómo ha sido el gobierno de Bukele en cuestión de seguridad en El Salvador desde su llegada. Su llegada al poder en el año 2019, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha implementado medidas drásticas en seguridad, marcando un descenso significativo en las tasas de homicidio y enfrentando de manera directa a las pandillas que han plagado el país por décadas, bajo el Plan Control Territorial. Se ha aumentado la presencia de la policía y el ejército en las calles, especialmente en zonas de alta actividad de pandillas. Se han endurecido las condiciones en las cárceles, limitando las operaciones de las pandillas desde dentro de estas instituciones. Estas acciones han llevado a una notable reducción de la violencia y los delitos, ganando a Bukele un fuerte apoyo popular. Sin embargo, su enfoque ha sido objeto también de críticas por organizaciones de derechos humanos que señalan preocupaciones sobre abusos de poder y erosión de libertades civiles. A pesar de los debates sobre sus métodos, el impacto positivo en la seguridad del país es indiscutible, aunque permanecen interrogantes sobre la sostenibilidad y las implicaciones a largo plazo de estas políticas. Para analizar qué es el buenismo y cómo ha sido parte de una crítica severa a Nayib Bukele, tenemos que entender cómo era la seguridad en El Salvador antes de él. Antes de la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019, El Salvador enfrentaba una de las tasas de homicidios más altas del mundo, un problema exacerbado por décadas de violencia de pandillas, inestabilidad social y económica, y debilidades en el sistema de justicia. Las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 tenían un control significativo sobre varios territorios dentro del país, involucrándose en actividades delictivas que incluían tráfico de drogas, extorsión, secuestros, homicidios. Estos grupos operaban tanto dentro como fuera de las cárceles, las cuales se habían convertido en centros de comando para sus operaciones. La seguridad pública era una preocupación mayor para los ciudadanos, con muchas áreas urbanas y rurales bajo la influencia de las pandillas, lo que afectaba la vida cotidiana y limitaba la movilidad y el acceso a los servicios. Los enfrentamientos entre pandillas rivales y entre estas y las fuerzas de seguridad eran comunes, contribuyendo a una sensación generalizada de inseguridad. Los gobiernos anteriores intentaron varias estrategias para combatir esta violencia, incluyendo políticas de mano dura y truces entre pandillas. Sin embargo, estos esfuerzos tuvieron un éxito limitado y a menudo eran criticados por no abordar las causas subyacentes de la violencia o por resultar en aumentos temporales de la violencia cuando fallaban. La incapacidad para detener efectivamente la violencia de pandillas y mejorar la seguridad pública fue un factor clave detrás del apoyo popular a Nayib Bukele, quien prometió abordar estos problemas de manera más efectiva. Su llegada al poder marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país, con un enfoque renovado en la represión de las pandillas y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero ahora veamos por qué el buenismo ha sido tan crítico con Bukele. Varios líderes internacionales y figuras políticas han criticado a Nayib Bukele,
especialmente por su enfoque en seguridad, manejo de la democracia y tendencias autoritarias, entre ellos organismos internacionales. Aunque no líderes mundiales específicos, organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupaciones sobre el deterioro de los derechos humanos y la erosión de las instituciones democráticas en El Salvador bajo Bukele. Políticos estadounidenses, congresistas de Estados Unidos como el senador demócrata Patrick Leahy, han criticado a Bukele por sus acciones percibidas como autoritarias, especialmente la destitución de jueces de la Corte Suprema y el fiscal general en mayo del 2021, viéndolo como un ataque a la separación de poderes. Gobiernos europeos y latinoamericanos, aunque las críticas directas de líderes específicos son menos frecuentes en el discurso público, gobiernos de Europa y América Latina han expresado a través de declaraciones diplomáticas y en foros internacionales su preocupación por las prácticas de gobierno de Bukele. Estas críticas suelen centrarse en el respeto a la democracia y los derechos humanos, tales como Gustavo Petro y también como Nicolás Maduro en Venezuela. La crítica internacional a Bukele a menudo se centra en su estilo de gobernar, las medidas de seguridad adoptadas en El Salvador y acciones específicas que son vistas como contrarias a los principios democráticos. Sin embargo, es importante notar que Bukele mantiene una alta popularidad dentro de su país, lo que contrasta con las críticas que recibe a nivel internacional. ¿Qué es el buenismo? Esta es una actitud que consiste en ver y tratar de hacer el bien en todo, a veces de manera excesiva o poco realista. Quienes son descritos como buenistas tienden a enfocarse solo en lo positivo, ignorando o minimizando los aspectos negativos de las situaciones. A menudo, esta postura implica ser muy tolerante o compasivo, incluso en circunstancias donde podría ser necesario adoptar posturas más firmes o críticas. Uno de los puntos del buenismo es que lo ético se define a través del consenso. La idea de que lo ético se define a través del consenso se basa en la premisa de que los principios y normas éticas surgen y se validan mediante el acuerdo colectivo dentro de una comunidad o sociedad. En esta perspectiva, lo que se considera bueno o correcto no es fijo ni universal, sino que depende de un proceso de diálogo, debate y acuerdo entre los miembros de una comunidad. La ética, entonces, es vista como un constructo social sujeto a la evolución y cambio conforme evolucionan las sociedades y sus valores. Este enfoque enfatiza la importancia de la participación democrática y el discurso ético compartido para establecer normas que guían a la conducta en la sociedad. Otra de las características del buenismo es que lo que está de moda se criticará. Ejemplo, el animalismo, donde se defiende a un perro o a un toro como algo condenable, que hasta cierto punto sabemos que es un hecho condenable. Pero, por otro lado, se desprecia la vida, se desprecia desde que se concibe, es decir, en el embarazo. La valoración moral depende del consenso o del flujo, incluso se llega a fijar a partir de la opinión de las mayorías. Ya no existe bueno o malo, solamente aceptable o no aceptable. También tiene un énfasis que queda solamente en la situación. La cultura. Esto hace que no se puedan aplicar las mismas leyes a unos o a otros. No existe la ley natural, sino la cultura. Esto es hacer depender lo bueno y lo malo de las circunstancias. Imagínense si todos seríamos juzgados solamente, no de lo bueno o malo, sino solamente de las circunstancias que nos llevaron a cabo para ejecutarlo. También puede que se use la cultura o el tiempo. Se le da un mayor énfasis a la circunstancia o a la intención, que el puro acto, lo que se hace, queda reducido a un no importa. Lo que interesa es en qué circunstancia se hizo y por qué se hizo, y qué querías con eso, incluso en cómo se sentía la persona, notando aquí claro un subjetivismo. El buenismo exalta ciertas virtudes críticas y ciertos defectos, exalta la tolerancia, exalta el multiculturalismo, el pluralismo. Esto provoca que no se apoyen argumentos, sino solamente en sensaciones y surge la cancelación cuando no se está de acuerdo. El buenismo es un elitismo escondido. Tiene una visión parcial del derecho de las personas. Solo importan los derechos de unos sobre otros, o interesan los derechos de los blancos, pero no los de los de color.
Muchos gobiernos progresistas han criticado severamente a Bukele. ¿Y a qué se debe? Muchos de ellos dicen que no se puede juzgar al delincuente, es decir, solamente juzgarlo por lo que hizo, sino que tienes que entender por qué lo hizo, qué lo llevó a hacerlo. Esto implicaría estudiar su contexto económico, sus condiciones materiales, sus condiciones educativas, sus condiciones sociales, para poder entender la magnitud de los actos cometidos. Hasta cierto punto es verdadero, pero esto también no va a explicar la totalidad y la complejidad de la naturaleza. Es decir, podemos ver y hemos visto a lo largo de la historia cómo muchos delincuentes, a pesar de haber cometido actos crueles y demasiadamente violentos, no muestran ningún signo de arrepentimiento, no muestran ningún signo de dolor, no muestran ningún signo de congoja. Incluso algunos hasta llevan a tomar una actitud burlona frente a la autoridad. La cuestión es que el buenismo intenta reducir las acciones concretas, para solamente tratar de explicar que los individuos delinquen o cometen actos de forma abstracta. Es decir, solamente son tratados como puras abstracciones, lo que también llevaría a considerar que estamos creando un relativismo de las leyes. Es decir, si esto es bueno, es porque fue bueno, si este hizo algo malo, es porque es malo. Es decir, quitar la legalidad, quitar la acción, quitar la ejecución de la naturaleza y explicarlo solamente mediante constructos sociales o mediante constructos económicos o políticos, es lo que lleva al buenismo a simplificarlo. Para poder entender cómo a veces la naturaleza es compleja y el buenismo termina fallando, vamos a ver a Michel Foucault, uno de los filósofos postestructuralistas de los años 50 y 60 de la Francia. En 1980 Foucault encabezó un comité de solidaridad a favor de Roger Hypnospace, un reo que había sido condenado por robo en 1972. El filósofo logró mediante varias manifestaciones su liberación, pero en 1983 Hypnospace rescindió, y esta vez por el delito de robo a mano armada. El descrédito de Foucault llevó a sus críticos a que dijeran que merecía el premio Nobel, por alusión al premio sueco. Este episodio se haya documentado en Las vías de Michel Foucault del historiador David Massey. En conclusión, el buenismo es una postura que, aunque parte de buenas intenciones, al enfocarse en la bondad y la compasión, puede ser criticada por su tendencia a sobresimplificar la complejidad de los problemas sociales y éticos, al priorizar una visión excesivamente optimista y tolerante. El buenismo corre el riesgo de ignorar las realidades difíciles y las acciones necesarias para enfrentar eficazmente el mal y la injusticia. En su búsqueda por ver y hacer el bien, es esencial equilibrar el idealismo con un entendimiento práctico y crítico de las situaciones.